Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de la serie de sistemas de control analógico. Este curso está enfocado especialmente para el control eléctrico, aunque algunos de estos conceptos también son válidos para el control económico o el control químico. En esta primera entrega vamos a hacer presentación de un breve vocabulario de sistemas de control. Vamos a hablar también de los tipos de control según sea de primer orden o de segundo orden. Más adelante también definiremos un ejemplo práctico en el cual se utilice el sistema de control. Como un ejemplo, vamos a mirar de una manera conceptual el concepto de control. Comenzamos. ¿Qué es sistema y qué es control? Son las dos preguntas que nos interesan por el momento. El sistema es un conjunto de componentes físicos unidos de tal manera que forman una unidad completa. Cabe aclarar que ellos están unidos para cumplir un fin, es decir, uno depende del otro para poder desarrollar alguna actividad que tenga un propósito común. Control estudia el sentido de mandar, dirigir o regular. Así también podemos definir sistema de control como un conjunto de componentes unidos para mandar, dirigir o regular el proceso de sí mismo o de otro sistema. Un proceso es un desarrollo natural, progresivamente continuo de cambios que suceden uno tras otro y conducen a un propósito determinado. El proceso es la operación que se va a continuar. Entonces aquí cabe aclarar o resaltar la palabra natural. Lo natural quiere decir que no tiene intervención de ningún componente de control. Por sí mismo, él desarrolla esas actividades o esos cambios progresivos continuos sin intervención alguna. Imaginemos de pronto el comportamiento de un motor o el comportamiento de un bombillo eléctrico. No necesitan de nada que los controle o los regule para poder ejercer la actividad que ellos realizan. Planta o sistema controlado. Más adelante vamos a ver un sistema donde por medio de diagramas de bloque vamos a identificar cada una de estas salidas, entradas y bloques de referencia. Por ahora vamos a conocerlo como E2, más adelante lo identificaremos dentro del diagrama. Es un conjunto de elementos que funcionan juntos y cuyo objetivo es desarrollar una operación particular, cualquier objeto físico que se va a controlar. Entonces la planta, así como lo venimos diciendo, es aquel mecanismo que no necesita o no tiene por el momento una componente de control. Recurre a una entrada o a una señal de referencia para dar una salida. Esa salida no es controlada por ahora, pero cuando hablamos de una salida controlada, o como sé, es la variable de salida de la planta bajo el mando del sistema de control con retroalimentación. Podemos hablar entonces como salida controlada o salida sin controlar. Igualmente vamos a hacer referencia a C, pero con controlado queremos decir que obtenemos el resultado que nosotros esperamos para así aplicarlo en alguna industria, en algún proceso. Es decir, controlamos el proceso para que, por ejemplo, tenga menos tiempo de establecimiento, tenga menor sobrepico, tenga menor tiempo de levantamiento y otros parámetros más que iremos detallando a medida que avancemos en este curso. Elementos anticipativos de control son los componentes de la trayectoria directa que generan las señales de control. Se conocen como U o como M, aplicadas a la planta. Entonces, entre los elementos anticipativos de control corrientemente se encuentran controladores o compensadores. Estos
elementos anticipativos son unos sistemas especiales que van a entregar la señal de control necesaria para que así podamos encontrar en la salida de la planta la señal que se requiere. Entonces, asimismo, hablamos de señal de control. La señal de control es la salida de los elementos anticipativos y la entrada de la planta. La entrada de referencia R es una señal externa aplicada al sistema de control con retroalimentación. Usualmente está en el primer punto de suma para ordenar una acción específica a la planta. A menudo representa el comportamiento ideal o deseado de la vida de la planta. Entonces, la salida se comporta de una manera, la referencia es una entrada. Por lo general se busca que la salida siga la referencia. La referencia es el referente de la salida. La señal primaria de retroalimentación es una función de la señal de salida controlada que sumada algebraicamente con la señal de referencia R para obtener la señal actuante o error. Entonces, esa señal primaria de retroalimentación o señal de retroalimentación viene directamente de la salida y entra de nuevo como entrada, pero esta vez a un punto de suma donde adicional también entra la referencia. Más adelante vamos a ver que después, a partir de esa señal de retroalimentación y la referencia, se va a crear un error que va a ser la alimentación a la señal anticipativa, al elemento anticipativo, para así corregir la señal de entrada a la planta. La señal actuante o error es la misma que estamos hablando, es la señal de entrada de referencia R más o menos la señal primaria de retroalimentación. Entonces, ¿de qué va a depender si es positivo o es negativo? Del punto de suma. Si la señal de la retroalimentación entra con un punto de suma negativo o un punto de suma positivo. La acción de control se genera por la señal actuante en un sistema de control con retroalimentación, solamente para el sistema de control con retroalimentación. Los sistemas de lazo abierto no tienen señal de error. Y por último, la perturbación es una señal no deseable que afecta a la señal de control. Entonces, ella es una señal que entra por efectos magnéticos, térmicos. Aquí está el diagrama que estamos referenciando. Aquí encontramos la señal de referencia, el error medido. Cabe aclarar que la señal actuante o señal de error es la suma de R menos B. Esa señal entra al elemento anticipativo, genera la señal de control para así entrar a la planta y obtener la salida del sistema. Esto es así porque nosotros necesitamos comparar continuamente la referencia con la señal de la salida. Haciendo esa comparación continuamente, lograremos que la salida del sistema sea lo más parecido posible a la referencia y siempre respondiendo también a los parámetros que se nos pide como diseñador o que nosotros mismos hemos asumido como diseñadores. Vamos a ver un ejemplo sencillo con una lavadora en el cual expondremos los conceptos básicos de retroalimentación y de lazo abierto. Supongamos que nosotros queremos hacer funcionar una lavadora, pues queremos encontrar un resultado. El resultado es que la ropa esté limpia. Vamos a hablar como una salida de limpieza al 100%. Es nuestro objetivo. Entonces, como entrada, nosotros le disponemos tiempo, cantidad de detergente, temperatura y cantidad de agua en la lavadora, y él realiza todo su proceso. En este proceso no hay retroalimentación, simplemente establecemos todo desde un principio y esperamos a la salida del sistema. Cuando termina el proceso, podemos decir que hay cierto porcentaje de limpieza. Si fuera un sistema retroalimentado,
Imaginemos que la lavadora tuviera un mecanismo por el cual identificara el porcentaje de limpieza. Hasta que no encontrara un nivel lo suficientemente limpio, digamos del 80%, no dejaría de lavar o incluso de recibir detergente, agua y temperatura y nivel de agua. Por lo tanto, hacemos referencia a retroalimentación como aquel dispositivo que compara una salida o compara constantemente los niveles actuales para así retroalimentar al mismo sistema e indicar cuáles son las acciones que debe corregir o que debe accionar. Vamos a ver otro ejemplo con un haz de luz y un espejo. Este haz de luz es una entrada a un sistema. Este sistema es un espejo, pues resulta que cuando se estimula con una fuente luminosa de haz luminoso sobre un espejo, este mismo rayo va a ser reflejado por medio de una ecuación que nos indica que el ángulo de incidencia será igual al ángulo reflejado. Ahora bien, si nosotros tuviéramos como objetivo alcanzar cierto nivel, digamos, cierto ángulo diferente al ángulo de incidencia, entonces podríamos realizar lo siguiente. Primero, unir el pivote de uno de los puntos del espejo al suelo y en el otro extremo colocar un tornillo ajustable. Esto es un sistema que está siendo controlado, un sistema sin controlar y un sistema controlado, en el cual asumimos que alfa más teta es el nuevo nivel de reflexión del haz de luz. Si no fuera así, supondríamos que sencillamente esta onda luminosa seguiría su camino. Pero cuando asumimos que este tornillo sería como un sistema de elemento anticipativo, podríamos corregir ese defecto y hacer que esa onda se dirija hacia una dirección. Es más, podríamos colocar una cámara en algún lugar y comparar si hemos alcanzado el objetivo. Si no se alcanza el objetivo, seguiría subiendo este tornillo a una altura específica. Esa es la idea del control retroalimentado, comparar continuamente lo deseado con la señal que está entrando a nuestro sistema. Ahora hablemos de los sistemas y de su comportamiento. Con respecto al número de polos en un sistema de control, se puede definir un sistema de primer o de segundo orden. Vamos a contar la cantidad de polos y ceros que se encuentran en la función de transferencia y definiremos el comportamiento de su operación. Puede que en algunos momentos esos ceros y polos interfieran de alguna manera para no poder predecir cómo va a ser el comportamiento de esta señal. Por lo pronto, veremos cuáles son los tipos de sistema de primer y segundo orden. El sistema de primer orden tiene un único polo real y no tiene cero, así como lo vemos en el siguiente diagrama de bloques, en el cual no hay ningún S en el numerador y hay un solo S en el denominador. El denominador de la ecuación de transferencia se llama ecuación característica y esta es la que va a determinar si es de primer o segundo orden, y en este caso solamente es de primer orden porque tiene un solo término S. El sistema de primer orden se caracteriza por tener una respuesta exponencial. Al ser estimulado con una señal de escalón unitario, se eleva exponencialmente hasta establecerse en cierto valor. Y esto es muy importante, solo para polos ubicados en el eje izquierdo. Digamos, este es el plano S, esta es la parte real, la parte imaginaria. Pero este polo no puede estar nunca en el lado derecho del eje real, solo para valores negativos del polo. Aquí hacemos un reemplazo o hacemos
el despeje y encontramos que menos A es la posición para este polo y se indica con una X. Luego, cuando la referencia es un escalón unitario, va a ser una exponencial que crece exponencialmente pero se establece, no crece indefinidamente. Cuando es estimulado por un escalón unitario, él tiene este comportamiento, el cual necesita una función forzada y una respuesta natural. Esta respuesta forzada se la da el término de escalón unitario. La respuesta natural es la que venimos hablando, la respuesta exponencial. Entre más alejado hacia la izquierda, o sea el polo, más rápido es el sistema. El sistema de primer orden tiene parámetros que sirven para analizar el comportamiento cuando se grafica, pronosticar el comportamiento de la señal de salida antes de graficar y modelar una función de transferencia a partir de una señal de entrada. Vamos a ver cuáles son estos parámetros que definen el comportamiento de un sistema de primer orden constante de tiempo. Es el tiempo que le toma a la respuesta alcanzar el 63%. Se define tau es igual a 1 sobre A. En esta gráfica nosotros identificamos que 1 sobre A se ubica en este punto y este es precisamente la posición que le toma en llegar al 63% de su valor final. El tiempo de crecimiento es el tiempo que le toma a la función de ir desde un 10% hasta el 90% de su valor final y se define como dr es igual a 2.2 sobre A. Aproximadamente sería el tiempo que le toma de acá, de ir hasta acá, de aquí hasta acá, y se define como dr. Tiempo de establecimiento es el tiempo en el que se define el establecimiento con cierto error, el establecimiento de la respuesta CT. Se puede establecer al 5 o al 2% o incluso 0%. Cuando decimos que el tiempo de establecimiento es 3 sobre A, entonces estamos hablando de un error del 5%. Es decir, que tiene un intervalo de incertidumbre del 5%. Con ese intervalo aceptable podemos definir este tiempo de establecimiento. Ahora, cuando tenemos un error del 2%, encontramos que el tiempo de establecimiento se define así: 4 sobre A. Se puede definir el tiempo de establecimiento para el 2% en este lugar, o se puede definir para el 5% en este lugar. Todo depende de los requerimientos de diseño o los requerimientos del diseñador. Ahora, los sistemas de segundo orden se definen con la función que aparece en pantalla. Esta se llama función canónica. En la factorización encontramos dos polos que pueden ser o reales repetidos, reales diferentes o reales imaginarios. Entonces cada uno de esos casos resultará en una forma de onda diferente. Ya lo vamos a analizar. Mientras tanto, analicemos que hay algunos símbolos. Por ejemplo, zeta es el factor de amortiguamiento y omega sub n es la frecuencia natural. K es una ganancia. Estos parámetros son muy importantes y los vamos a tener en cuenta para hacer análisis posteriores. A partir de la forma canónica vamos a hacer la factorización de una manera mucho más simple. Diremos que el polo 1 y el polo 2 va a ser igual a menos zeta por omega sub n más para el primer polo y menos para el segundo polo. Omega sub n raíz de zeta a la 2 menos 1. Ahora bien, analizando el término zeta acá, que cuando zeta es igual a 1, esto se hace 0. Cuando zeta es negativo, todo este término se hace imaginario. Cuando zeta es mayor a 1, vamos a tener dos términos diferentes pero reales. Entonces esto nos da a entender que mucho de el comportamiento de nuestro sistema depende directamente de zeta.
Entonces, los dos polos en un sistema de segundo orden no solo puede cambiar la velocidad, sino también la forma de la respuesta dependiendo del valor de los polos. Como lo veremos en todos los casos, el determinante para una forma de respuesta específica depende de zeta. Ahora bien, estos son los tipos de señales de segundo orden. Polos reales repetidos produce una respuesta críticamente amortiguada con zeta igual a 1. Aquí vemos esta función de transferencia. Aquí vemos sus polos que están en un mismo lugar. Y aquí vemos su respuesta. Su respuesta es muy parecida a un sistema de primer orden, con la diferencia en que este se establece mucho más rápido y que tiene una pequeña X al principio. Ahora, los polos reales diferentes producen una respuesta sobreamortiguada. En la sobreamortiguada tiene un polo real y otro polo real. Estos polos reales son diferentes y van a establecer también una forma de onda muy parecida, mucho más parecida a la del primer orden, con una pequeña S también. Esta S más adelante se puede modelar como un primer orden con desplazamiento, es decir que no comienza en 0, sino que va a comenzar en otro valor, digamos 0.5. Los polos complejos conjugados ubicados en cualquier número diferente de 0 del eje real produce una respuesta subamortiguada. El zeta se está ubicando entre 0 y 1. Entonces, a partir de aquí no solamente vamos a encontrar valores reales, sino que son valores complejos, y estos valores complejos son conjugados unos del otro, es decir, uno lo vamos a encontrar en la parte positiva imaginaria y otra en la misma parte real pero negativa del eje imaginario. En este caso, raíz de 8 más j raíz de 8 menos j raíz de 8. Y la respuesta que vamos a ver es la siguiente: una señal que sube y luego baja y vuelve y sube y baja. Esto es una señal que tiene tanto comportamiento exponencial y también comportamiento sinusoidal. Vamos a ver también que existen polos complejos conjugados ubicados en 0 y tienen un zeta igual a 0. En este caso tiene una parte imaginaria conjugada a otra y solamente se va a representar como una sinusoide que nunca va a dejar de parar. En este caso hemos hablado solamente de señales que están ubicadas en el semiciclo negativo del eje real. Los que están en el semiciclo positivo se llaman inestables. Nosotros debemos evitar como diseñadores que estos polos se encuentren en el semiciclo positivo, porque entonces hablaremos que serían señales inestables, los cuales no tienen cómo poder controlarse. Nosotros como diseñadores no podremos tener control sobre esas señales y crecerán indefinidamente. Podemos conocer el tipo de respuesta del sistema antes de conocer la respuesta en el tiempo, incluso antes de hallar los polos de la ecuación dinámica, despejando zeta de la ecuación característica. Es decir, no tendremos necesidad de hallar la transformada inversa de cada una de estas funciones de transferencia cuando son estimuladas con un escalón unitario. Solamente necesitaremos ubicar dónde se ubica zeta en cada una de estas funciones de transferencia o despejar zeta de estas funciones de transferencia para poder encontrar nuestro comportamiento. Por ejemplo, vamos a tomar esta función de transferencia. Aquí vemos que este segundo término que hemos querido llamar A es igual a 2 zeta omega sub n. Esto es debido a la fórmula que tenemos en esta fórmula canónica. Omega sub n va a ser igual a raíz de 12. Entonces podemos despejar y al mismo tiempo igualar. Así encontramos que por medio de esta fórmula, si tenemos A, 8, 2 y B, que es este valor 12, lo incluimos dentro de una raíz. Esto nos va a dar 1,15 y encontramos que zeta es mayor a 1, lo cual indica que es un sistema sobreamortiguado con dos polos reales diferentes. Y hasta aquí es el video de hoy. Más adelante veremos cuáles son los análisis que podemos ver a partir de cada uno de los
tipos de segundo orden: sobreamortiguado, subamortiguado y críticamente amortiguado.